Muy buenos días, un gusto saludarlos en este hermoso día. A todos los que estamos reunidos para este evento denominado Panel Administración del Tiempo en tiempos de pandemia. Muy bien, pues vamos a iniciar esta actividad presentando a uno de nuestros directivos de nuestra universidad, el maestro Pedro Rodrigo Soto Jiménez, quien es coordinador de proyectos académicos e investigación. Voy a cederle el uso de la palabra para que nos dé la bienvenida a este acto. Adelante, mi estimado maestro Pedro. Muchísimas gracias, mi muy estimado maestro Martín. Es un gusto para mí el tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este acto académico, pues tan importante, tan significativo para el momento histórico en el que estamos viviendo y que, pues bueno, estoy seguro que va a resultar muy exitoso y de mucho provecho, no solamente para nuestros estudiantes, sino para el público en general que nos acompaña y que, pues, de alguna manera, esta crisis, esta terrible situación que nos está tocando vivir, pues nos ha obligado efectivamente a ver cómo hacer las cosas de una manera diferente, pero que también de alguna manera nos ha ayudado a optimizar algunos tiempos, precisamente apoyándonos en el uso de tecnologías. Pues bueno, mi estimado maestro Martín Villanueva Porras, coordinador de la carrera académico de la Escuela de Administración y Contaduría, a nuestros panelistas, la maestra Rocío del Pilar Meléndez, al maestro Aarón Juan, al licenciado José Luis Gómez Colín, al maestro Carlos Deimos. Muchísimas gracias por llevar a cabo esta actividad y pues no me queda más que dirigir un saludo a todos los jóvenes que nos acompañan, docentes y público en general que tiene a bien acompañarnos el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a la Universidad Nacionalista México, pues en su modalidad virtual. Y pues bueno, pues mucho éxito en este panel, mi estimado maestro, jóvenes, estudiantes, maestros, pues adelante, vamos a dar inicio con nuestra actividad. Bienvenidos. Muchas gracias, maestro Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro evento, con nuestro panel Administración del Tiempo en tiempos de pandemia. Hablando de administración del tiempo, gestión del tiempo, sabemos, mis estimados, que siempre decimos, tenemos tiempo, ahorramos tiempo, o qué es lo que está pasando con el tiempo. Para este panel hemos invitado y agradecemos mucho la disposición de nuestros panelistas, quienes estarán en estos momentos. Está con nosotros la maestra Rocío del Pilar Meléndez Vázquez. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es maestra en Ciencias en la Planeación de Empresas y Desarrollo Regional, es docente y catedrática de diversas instituciones de educación media superior. Por supuesto, es miembro de nuestro claustro docente de nuestra universidad. Bienvenida, mi estimada maestra. También está el maestro José Luis Gómez Colín, es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con varios cursos y diplomados relativos a las empresas públicas y privadas, se ha desempeñado en diferentes proyectos también en instituciones públicas. Es catedrático de diversas universidades y es también miembro de nuestro claustro docente de nuestra universidad. También están el maestro Aarón Juan Hernández, es licenciado en Administración, es maestro en Administración, cuenta con diferentes diplomados y cursos sobre docencia y educación. Se ha desempeñado en diversos cargos directivos en instituciones de educación superior, ha tenido experiencias en cargos de gestión directiva en la administración pública, una gran experiencia en la administración pública como presidente municipal de San Juan del Río Tlacolula. También es miembro de nuestro claustro docente de nuestra universidad. Y el maestro Carlos Deimos Aguilar.
Es licenciado en Mercadotecnia, tiene una maestría en Mercadotecnia Turística, es asesor en Mercadotecnia y Emprendimiento, es un emprendedor y co-creador de la empresa Miel, Jave y Chocolate Prehispánico. Es consultor de marketing y de proyectos empresariales, articulista de revistas digitales. Y también, ¿qué creen? Fue un ganador del Premio de Emprendedores Juveniles en el año 2011 aquí en Oaxaca. Y por supuesto, es miembro también de nuestro claustro docente de nuestra universidad. Pues hemos conocido a nuestros panelistas. Bienvenidos sean todos ustedes y gracias por su disposición a este panel. Pues y vamos a iniciar, hablando de productividad, mis estimados maestros. Maestra Rocío, usted nos va a empezar. Cuando hablamos de productividad en una empresa, se hace referencia al grado de eficiencia y eficacia que se puede registrar en una organización a través de la ejecución de ciertas acciones que se pueden dar en una organización directiva, como es lo que nosotros manejamos en la administración: la planificación, la organización, la fijación de objetivos, la priorización de tareas, la coordinación y la realización de un seguimiento del mismo. Mi estimada maestra Rocío, en el eje de la administración del tiempo en el trabajo, esta adicción a lo urgente, siempre hacer lo urgente, ¿qué opinión le merece esta situación, mi estimada maestra? Adelante. Bueno, primero que nada, pues, buenos días a todos. Agradezco en gran medida la invitación que se me hizo a este panel. Y lo primero que hay que considerar y hay que tomar en cuenta, es importante que, por ejemplo, nosotros tenemos, como seres humanos, somos los únicos seres en el planeta que tenemos la percepción del tiempo, que tenemos en consideración de que hay un pasado, hay un presente, hay un futuro, y que como en el área en la que nosotros nos desempeñamos, que es la administración, es muy importante tener en cuenta esta percepción del tiempo. Y en este sentido de la percepción del tiempo tenemos muy claro o tenemos algo muy intenso que tiene que ver con la adicción a lo que es urgente. Hay muchas cosas que de repente nos invaden y tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, una serie de actividades, y pensamos que todo es urgente y resulta que no, resulta que hay cosas que se pueden ir como evaluando y valorando qué podemos ir haciendo primero, qué podemos ir haciendo después. Por ejemplo, David Allen, en su libro Organízate con Eficacia, él dice que mientras estemos todos embotados con esto del urgente, con este mundo de cosas de lo que hay que hacer, pues es un poco difícil que entendamos qué es lo urgente. Entonces, él dice que mientras tengamos esa mente llena de conflictos, llena de situaciones, difícilmente podemos tener esa identificación. Él sugiere que lo ideal es pensar con anticipación lo que se tiene que hacer. O sea, para poder resolver las cosas, lo ideal es que nos vayamos a dormir cada noche pensando en qué orden se tienen que hacer las cosas del siguiente día, pero para eso lo ideal es hacer una lista de cosas y valorar con previa anticipación lo que es urgente. Por ejemplo, el día de hoy vence un pago de servicio, que sin ese servicio, en este caso, el Internet es tan importante, y hoy vence el pago del Internet por alguna situación, no lo pagamos con anticipación. Eso es urgente, eso es algo que tenemos que hacer hoy, pero quizás tomar una decisión para invertir, pues tal vez en este análisis de la decisión podemos resolverlo entre hoy, mañana, o quizás hacer una llamada con un amigo, podemos hacerlo hoy, mañana o pasado mañana. Entonces es importante que no tratemos de hacer todo al mismo tiempo, sino que identifiquemos qué es urgente. Entonces, en la dinámica en la que cotidianamente vivimos, sobre todo en esta situación de pandemia, encontramos que todo es urgente. O sea, como que se revuelve nuestra vida familiar, nuestra vida laboral,
o sea, no hay forma de cómo separarlo de repente y pensamos que todo es urgente, ¿no? O sea, y aquí es una parte muy, muy importante. Lo que es lo que nos va a dar tranquilidad, lo que nos puede dar tranquilidad es saber con certeza y saber discernir qué es lo que es necesario para hoy y qué es lo que es necesario para mañana. Y lo único que nos puede dar eso pues finalmente es esta parte de estratificar nuestras actividades. Okay, gracias, maestro. Gracias, maestra. Definitivamente el tiempo es un recurso muy importante y que si nosotros lo planeamos, lo ejecutamos, pues nos va a traer mayor productividad. Sin embargo, siempre confundimos, y bien lo comenta usted, maestra, que la adicción a lo urgente siempre nos trae y hasta nos estresa, nos enferma, ¿verdad? Maestro José Luis, vamos a... Entonces, ¿qué es lo urgente? Porque siempre confundimos lo urgente con lo importante. ¿Qué es urgente o es importante dentro de la productividad? ¿Cuál es su opinión respecto a ello, mi estimado maestro? Adelante. Buenos días a todos, buenos días a los estudiantes. Gracias, coordinador, maestros, bienvenidos. Pues yo creo que aquí tendríamos que retomar hay un autor muy importante, como es Stephen Covey. Él ha sido uno de los autores en administración más importantes. Su libro, no sé si ya lo han leído, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y él estudia precisamente es todo lo de la urgencia y lo importante. Para establecer en cuadrantes, ¿verdad?, en qué momento tenemos que tomar decisiones, en qué momento actuar. Y el primer punto es lo urgente. Son aquellas actividades, aquellos problemas que no pueden esperar, aquellos problemas que tiene la organización, ¿verdad?, que pues requieren una acción inmediata. Estas situaciones a veces son inesperadas, como pues nos pasó ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad? Que pues prácticamente cambiaron todas las estrategias, ¿verdad? Los planes que ya las empresas con un año de anticipación se habían hecho, ¿verdad? Y cambian a partir del año anterior radicalmente. Entonces ahí es donde las empresas, ¿verdad?, tienen que saber, ¿verdad?, pues establecer cuál va a ser su plan de acción cuando las cosas cambian radicalmente. Se tienen que tomar las medidas, se tienen que resolver inmediatamente, porque si no, pues prácticamente la empresa se detiene, ¿no? Aquí lo comentaba la maestra Rocío, como es en este caso ahorita las instituciones, ¿verdad?, que empiezan a tener que utilizar el uso del Internet, y el momento que se va el Internet, pues prácticamente perdemos la comunicación, la educación, y pues es algo que se tiene que resolver. Entonces, sí, las empresas constantemente están teniendo ese tipo de situaciones, de problemas, y es cuando la empresa tiene que tomar las medidas rápidamente, actuar de manera inmediata para poder resolver esos problemas. Eso es la parte de lo urgente. Y aquí implica que el administrador debe de tener pues la experiencia, el sentido común y la capacidad administrativa para resolver esos problemas con esa eficacia y esa eficiencia. Gracias, maestro. Gracias, maestro José Luis. Efectivamente, sí. Sí, a veces se confunde esta situación y debido a elementos que se nos enfrentan, ¿verdad? Más ahora, y muy bien lo comenta, en el problema tecnológico que estamos viviendo. Pero bueno, actualmente, y vamos a entrar precisamente a este punto, eh, ¿quiénes son los interruptores o qué son los interruptores del tiempo interno? Maestro Aarón, dentro de estas situaciones que se están generando de la gestión del tiempo y la administración del tiempo en la productividad, siempre se nos atraviesan los interruptores del tiempo. ¿Quiere usted comentarnos acerca de esos bichos que se nos atraviesan? Adelante. Maestro Martín, qué gusto. Un saludo cordial a todos los presentes.
Es un gusto estar aquí participando, colaborando con la Universidad Nacionalista de México. La pregunta es interesante, maestro Martín. Efectivamente, vivimos en un contexto interesante. A pesar de la pandemia, yo lo veo interesante porque nos va a dejar una enseñanza esta enfermedad. Y todos estamos involucrados en ello. Sin embargo, hay un reloj que nos marca los pasos y es el tiempo. El tiempo de repente es demasiado escaso y más en estas experiencias del presente. Y ese es nuestro contexto actual. Entonces hay que ver eso. Por lo tanto, la ciencia de la administración nos ha enseñado mucho, gracias a los grandes pensadores que nos antecedieron en esta ciencia y que de ellos hemos aprendido mucho. Y por lo tanto, hay que aprender a administrar o gestionar el tiempo. Los interruptores, tanto internos como externos, porque los hay, no nos deben de sorprender. ¿Como cuáles? Una llamada no programada, una llamada inesperada. Tal vez a nivel interno pudiera ser también de que no estemos organizados inteligentemente, no priorizamos actividades o una reunión la llevamos mal dirigida, un objetivo está mal planteado, entonces el personal de la empresa no capta el mensaje, no ejecuta los procedimientos correctamente. Esos son para mí los tiempos muertos, así los conozco yo, ¿sí? Hay autores que los llaman ladrones de tiempo o interruptores de tiempo. Yo los llamo tiempos muertos, porque no se aprovecha absolutamente nada de ello, ¿sí? Una reunión que estaba programada para 20 minutos o 30 minutos se alarga a 40, 45 minutos. Esos 15 minutos son tiempos muertos. La empresa pierde, ¿sí? A eso tenemos que abocarnos, a corregir. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Para eso hay que saber organizarnos. Hay que planear, organizar, dirigir y controlar. El ejecutivo lo sabe y le tienen que enseñar esto a sus colaboradores en la empresa, a organizarse, a saber dirigir, a saber controlar en sus espacios respectivos. Aquí no importa mucho el nivel jerárquico cuando se trata de operar, porque cada quien tiene su límite de espacio, ¿verdad? Entonces, todos planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Ahora, específicamente, para poder gestionar el tiempo o administrar el tiempo, podemos utilizar ciertas herramientas administrativas, como por ejemplo, ahí está el diagrama de flujo, perdón, la gráfica de Gantt. Un instrumento, una herramienta que en verdad nos puede servir mucho aún en estos tiempos. O algo muy sencillo, yo he visto por ahí formatos de calendario que nos pueden ayudar a organizar nuestros tiempos, calendarizando las actividades, ¿sí? Para poder ser más eficaces en nuestra gestión administrativa, respetando los tiempos, por supuesto, ¿sí? Entonces, los tiempos muertos se pueden superar, ¿sí? Se pueden reprogramar si no son urgentes, como ya se dijo por los maestros que me antecedieron. Se puede prevenir, se puede programar, ¿sí? Y hacer las cosas justo a tiempo, ¿sí? Eso es lo que yo puedo aportar porque es una manera de cómo nosotros nos podemos orientar en nuestro quehacer el día a día en la empresa. Echar mano entonces de esos instrumentos o herramientas administrativas. Es todo, maestro. Muchas gracias, mi estimado maestro Aarón. Sobre lo mismo, mi estimado maestro Carlo Deimos, sobre los interruptores del tiempo interno y externo, pero ahora desde el punto de vista digital. Adelante, maestro. Sí, claro, muchas gracias. Algo que vino a hacer la pandemia es que vino a acelerar nuestra vida digital.
en todo lo que nosotros hemos estado realizando, hemos ya tenido acercamiento con los medios digitales o con las plataformas o las tecnologías de la información. Lo que vino a hacer esta pandemia mundial en la que nosotros estamos viviendo justamente tiene que ver con acelerar estos procesos. Un ejemplo muy interesante que podemos ver en las empresas, yo recuerdo mucho que muchas plataformas que brindan servicios de Internet te regalaban megas para que tú domiciliaras tus pagos, ¿no? Una empresa, una persona o alguien que domicilia un pago es una persona un poco más eficiente. ¿Por qué? Pues porque no tiene que trasladarse a las oficinas del lugar, no tiene que ir a un OXXO, no tiene que ir a un banco para hacer el pago de este servicio. Y la empresa o la organización se ahorra tener infraestructura para que los usuarios vayan y paguen pues su servicio, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, muchas empresas como las de Internet, como las de celular, incluso algunos medios de comunicación como Sky o como Netflix, te brindaban alguna bonificación. A partir de la pandemia, esto empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque todas las personas ya no quieren salir, ya no quieren tener pues contacto con otras personas tan cercanas, y entonces empezamos a domiciliar. Algo que yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando es justamente que si pueden, domicilien todos sus pagos, porque van a eficientar su tiempo, tanto personal como administrativo. Y pues ahí nosotros podemos ver algunos ladrones de tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos un empleado que tiene que ir a hacer pagos, pues es muchísimo más fácil que nosotros lo podamos hacer desde nuestro teléfono, desde nuestra computadora, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los ladrones del tiempo, Nielsen, que es una agencia de investigación de mercados, tiene medido en un estudio que hizo a principios de este año, que el mexicano promedio pasa hasta 9 horas en Internet. Obviamente nos podemos preguntar qué estamos haciendo en Internet, ¿no? Por ejemplo, si es un día sábado y todos los que pertenecemos a la comunidad de la Universidad Nacionalista México, pues si tenemos clases de 7 a 3:30, pues obviamente vamos a estar en Internet ahora porque estamos estudiando, ¿no? Pero la gran mayoría de mexicanos también pasa, según este estudio de Nielsen, más de 6 horas en su celular viendo su pantalla. Aparte de que lo miden las empresas de investigación de mercados, lo podemos medir nosotros mismos porque la gran mayoría de teléfonos inteligentes nos dicen cuánto tiempo pasamos en nuestra pantalla de nuestro celular y también nos dicen en dónde estamos gastando nuestro tiempo, ¿no? Es bien importante escuchar que estamos gastando nuestro tiempo. Entonces, el mexicano promedio pasa 4 horas en redes sociales, ¿no? Imagínense, si no nos dedicamos a ser community managers, si no somos nosotros algún puesto que tenga que ver con el social media, pues estamos pasando 4 horas en nuestras redes sociales que nosotros podríamos estar estudiando una licenciatura, podríamos estar estudiando un diplomado, si esas 4 horas que nosotros le estamos dedicando a las redes sociales, las dedicáramos a aprender algún oficio, alguna técnica, ¿no? Y para esto es importante que cuando nosotros trabajemos, podamos silenciar las notificaciones, como bien mencionaba uno de nuestros compañeros panelistas, no me acuerdo si José Luis o el maestro Aarón, y si nosotros podemos silenciar que todos nuestros dispositivos electrónicos traen la opción de silenciar las notificaciones, nosotros podríamos eficientar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que más adelante espero poder hablar de ellas para que nosotros mismos podamos estar ocupando esta estrategia para poder administrarlos, ¿no? Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias, estimado maestro Carlos. Muy bien, pues hemos escuchado básicamente de manera genérica lo que es la administración del tiempo en el trabajo, desde el punto de vista de la productividad. Pero también hay otros elementos de la administración del tiempo en el trabajo, hay muchos mitos
respecto a esto. Si bien es cierto, las redes sociales son interruptores, aunque dicen los maestros son ladrones de tiempo, son tiempos muertos, pero finalmente son interruptores de nuestra productividad, de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Hay varios mitos. Uno de ellos, mi estimada maestra Rocío, hay un mito de las actividades que dice el ejecutivo con más trabajo es el más eficiente. ¿Usted qué opina acerca de eso, mi estimada maestra? Adelante. Bueno, pues definitivamente se trata de un mito. El ejecutivo con más trabajo no necesariamente es el más eficiente, porque a veces el trabajo está acumulado o a veces hay trabajos que hay muchos pendientes, hay demasiados pendientes, o a veces la enorme carga de trabajo es porque están mal organizados, es porque no hay un objetivo claro de por qué se están haciendo las cosas o para qué se están haciendo las actividades, porque también, por ejemplo, tal vez están inmersos en los distractores que acaban de mencionar mis compañeros panelistas. También esto puede ser por una falta de claridad en el conocimiento de los objetivos, faltan herramientas que puedan servir o que puedan ayudar al ejecutivo a hacer más ordenado su trabajo, ¿no? Ya se empiezan a dar a lo largo de este tiempo, en lo que va del panel, se empiezan a dar algunas sugerencias que son de gran importancia, que son muy, muy necesarios para que podamos estar como más tranquilos. O sea, el ejecutivo más eficiente es el ejecutivo que puede tener posibilidades de tomar decisiones de forma tranquila, serena, no estar estresado, no estar saturado de N situaciones que quizás se pueden ir evitando si se logra establecer claridad en lo que se pretende lograr. Entonces, no el que se la pasa en una reunión familiar contestando llamadas de trabajo, el que se la pasa con los amigos, contestando emails, no es el ejecutivo más exitoso o con mayor rendimiento, o con mayor eficacia. A veces de lo que se trata es como hacer horarios, como establecer prioridades y ese tipo de cosas que quizás no se están haciendo. Y definitivamente se trata de un mito. O sea, según los expertos en administración de tiempo, consideran que se puede ser alguien con mucho éxito, se puede ser alguien con responsabilidades importantes, pero si se logra organizar y si se logra separar la vida personal de la vida laboral, es posible que puedan ser más plenos y más tranquilos al momento de tomar decisiones. Gracias, maestro. Pues sí, es cierto, totalmente, mi estimada maestra. También hay otro mito de las decisiones aplazadas. Normalmente se dice, hay que aplazar todo esto hasta que tengamos todos los datos. Y es un mito de decisiones aplazadas y inclusive entra por ahí una enfermedad psicológica. Maestro José Luis, adelante con este comentario. ¿Qué opinas sobre este mito sobre las decisiones aplazadas? Adelante. Sí, bueno, pues yo creo que también es un mito de aplazar las decisiones, ¿verdad? Quiero decirle que pues todas las actividades debemos nosotros como administradores, ¿verdad? Establecer tiempos, establecer prioridades. Y si si establecemos estos tiempos, estas prioridades, pues creo que los resultados van a ser buenos. Algunas decisiones no se tienen que aplazar porque requiere, como les comentaba, pues que el administrador actúe, ¿no? Otras decisiones se tienen que aplazar hasta estudiarse bien, tener toda la información a la mano, tener todo el sustento para poder llevar a cabo. Pero si
En algunas ocasiones, da un 10% de lo que vayamos a hacer, pues requiere pues tomar una decisión inmediata, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, no esperar hasta que, pues bueno, la situación o el problema ya se agrave. Tenemos que actuar inmediatamente y resolverlo. Pero en aquellas medidas donde se tiene que analizar, se tiene que estudiar, se tiene que reflexionar, ahí sí tenemos que pues llevar a cabo todo el proceso, ¿no? El tiempo que nos lleve, ¿verdad? Para realizar nuestro trabajo, para realizar un proyecto, pues tenemos que esperar. Pero, pues, no todo nos permite esperar, ¿verdad? Hay situaciones que se tienen que actuar de manera inmediata. Y pues ahí vamos a ver nosotros, cuando actuamos de esa manera inmediata, si fue bueno o fue malo, ¿no? Entonces hay riesgo, siempre dentro de la empresa hay riesgo, nada es seguro, nada es al 100% que las cosas como se planean sucedan, sino que, pues bueno, ahí va a depender la pericia, la experiencia, la capacidad, ¿verdad? El talento del administrador para tomar las medidas en el momento que sea necesario. Entonces, si es algo que requiere tomar esa medida, pues se tiene que hacer, actuar inmediatamente, aunque no tengamos toda la información, se tiene que tomar la decisión. Ya después se va a evaluar, ¿verdad? Y ver si efectivamente actuamos bien o pues debimos de haber esperado más tiempo. Bueno, pues esa sería mi participación, maestro. Gracias, maestro. Fíjese que dentro de este mito, hay un término que se llama procrastinación, que es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse. Más ahora, no sé si a ustedes les ha sucedido, y también a nuestros alumnos que nos ven y maestros, que a veces hay situaciones que decimos, bueno, pues vamos a aplazarlo, o voy a hacerlo, pero lo tengo en la mente y no lo hago, ¿verdad? Situaciones como esas, y bien como comenta el maestro José Luis, en el que debemos actuar porque de repente se nos carga mucho el trabajo, y ojo, y el tiempo no nos va a esperar. Todo tiene un tiempo y tiene un espacio. De tal manera que pues es importante atender esta situación, dado que la procrastinación que les comentaba es un efecto muy malo para el ser humano. Inclusive desde el punto de vista psicológico lo han tratado mucho este tipo de situación. Por eso cuando vemos los resultados que son directamente proporcionales, es otro mito, mi estimado maestro Aarón. Los resultados, cuando decimos, no, pues los resultados son directamente proporcionales al volumen del trabajo invertido. Y por eso yo trabajo hasta 15 horas al día. ¿Usted qué opinión tiene sobre ese mito del indispensable? Porque ahí se ve, ¿no? Adelante, maestro. Sí, gracias, maestro. Fíjense que hay un elemento que es la autoestima, que viene siendo como un núcleo de nuestra personalidad, decía un autor por ahí. Tenemos que centrarnos en este punto, porque somos personas pensantes, personas que sentimos, personas que socializamos, y así somos ese compuesto. Entonces, lo que estoy diciendo es que somos seres humanos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos la suficiente capacidad para entender lo que estamos haciendo, en lo que nos estamos ocupando. Trabajar más de 10 horas, más de 12 horas, más de 15 horas, no es sano mentalmente, porque llega un tiempo en que el cuerpo, la mente se agota. Y cuando sucede esto, dejamos de ser productivos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Atender nuestro entorno, como también darle tiempo a la familia, darle tiempo a las amistades, darle tiempo a la lectura. Nosotros mismos tenemos que alimentarnos mentalmente para estar en un nivel de autoestima prudente, aceptable. Y esto mismo nos va a permitir ser más productivos todavía. Y me regreso a lo anterior que ya había dicho.
tenemos que organizar nuestros tiempos para dedicar el tiempo preciso a nuestro trabajo en la oficina. Matarse trabajando 15 horas, pues no es recomendable. Entonces, sí es importante ser más prudentes en la gestión del tiempo de nosotros en la empresa. Y peor aún cuando afectamos a segundas y terceras personas, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos, los padres de familia, tenemos hijos, nos olvidamos de ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo es más importante. Y no es cierto, no es cierto. Primero es la familia, considero yo, y ya después el trabajo, sin quedar mal con nuestro jefe inmediato o con los colaboradores que nos ayudan en la empresa. Ser simplemente puntuales. Por lo tanto, convertir la puntualidad en un hábito en nosotros, eso nos va a permitir a administrar nuestro tiempo con mayor certeza, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, es algo muy importante. Actualmente, maestro Carlo, actualmente la sociedad actual se caracteriza por desarrollar varias actividades a la vez, lo cual pues es contradictorio, ¿no? De que pues no se puede hacer una actividad bien. Y hay un mito que se denomina trabajar contra el tiempo. ¿Qué opinión le merece esto de que el tiempo presiona al ejecutivo, se le echa encima, etcétera? Bueno, el tiempo siempre está en nuestra contra, ¿no? El tiempo puede ser también el mejor doctor o también es muy sabio, ¿no? Hay muchos refranes en cuanto al tiempo. Pero específicamente con lo que usted menciona, puede llegar a ser un mito, pero también como todo en la vida, puede ser un poco filosófico y también puede depender de la actividad que nosotros estemos haciendo, ¿no? Entonces, con respecto a este mito, se puede decir que si nosotros encasillamos o nosotros damos cierto tiempo límite o presionamos a las personas para que se apuren a hacer lo que ellos necesitan o lo que se les está pidiendo, puede llegar a ser contraproducente justamente por estas enfermedades que usted mencionaba, o porque también al tratar de apurarse uno por hacer algo, puede uno fallar, ¿no? Lo retomo un poco porque ahora en este mundo en el que vivimos, cada vez es más común, como usted muy bien menciona, el pluriempleo, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica, en México, en Oaxaca, no nos alcanza solamente un empleo como a lo mejor estábamos acostumbrados a ver a nuestros papás o a nuestros abuelos, que con un empleo de 8:30 a 4, podían tener sus terrenos y podían tener 2 casas, exactamente, ¿no? Lamentablemente, la gran mayoría de nuestros alumnos, e incluso me toca a mí también, pues somos la generación que ya no vamos a tener estas cuestiones como a lo mejor una pensión, ¿no? O como a lo mejor alguna ayuda, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros pensemos, tanto como empresas como personas, qué va a pasar con nosotros a futuro, ¿no? Volviendo con esto de trabajar contra el reloj, también se habla de estas nuevas frases, como usted ahorita mencionaba, de procrastinar. También podemos hablar de ser multitask, ¿no? Cuando somos multitask, estamos hablando de poder ser multitareas, ¿no? Y poder hacer varias acciones a la vez, ¿no? O varias actividades. Yo creo que sí es posible, pero tenemos que tener bien centrados nuestros objetivos, ¿no? Siempre cuando hablamos de emprendimiento o en las cuestiones que a mí me toca hablar de emprendimiento, hago un símil porque a los alumnos siempre se les da flojera, ¿no? Porque siempre dicen, ay, no, eso qué flojera, ¿no? Cuando tenemos que hablar sobre la teoría. Y cuando hablamos de los objetivos, de la misión y de la visión de una empresa, de una organización, yo siempre les pregunto, ¿cuáles fueron sus propósitos de año nuevo? ¿No? Ah, pues bajar de peso, ¿no? Ah, pues no sé, que ir al gimnasio, ¿no? Que son como los más comunes. Y les digo, ¿y lo han logrado? La gran mayoría no lo logra porque no ponemos una temporalidad a lo que nosotros queremos hacer.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a hacer 3 veces por semana, media hora de ejercicio. O para Semana Santa, que voy a ir yo a Puerto Escondido, quiero que me quede este outfit o este traje de baño para que yo triunfe como el mejor, ¿no? Entonces, si ya falta un mes, si ya faltan 2 semanas, si ya falta una semana y estoy viendo que mi traje de baño no me queda, pues es que algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, esa deadline, como le llaman muchos teóricos para que nosotros podamos entregar un trabajo, pues se va acercando. También podemos hablar o escuchar hay muchos memes que a mí me dan mucha risa porque preguntan, ¿no? ¿Y usted es comprometido o usted es cumplido? Pues sí y no. ¿Por qué usted sí y no? Pues porque dejo todo al final, pero sí lo entrego, ¿no? Entonces, ahí habla mucho de cómo nosotros vamos a administrar nuestro tiempo y cuál va a ser el resultado que nosotros vamos a entregar. Se ve, por ejemplo, con nuestros alumnos o si nosotros recibimos algún trabajo, se ve cuando alguien le dedica tiempo, se ve cuando alguien lo hizo a la carrera o se ve cuando un trabajo o un proyecto pues está haciéndose contrarreloj, ¿no? No necesariamente tiene que ser malo, pero podríamos decir que en algunas ocasiones tiene más contras que pros. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, sí, la administración del tiempo siempre, siempre va a ser un punto esencial, ya sea a favor o en contra de nuestras acciones. Maestra Rocío, vamos ahora en los estudios universitarios. ¿Cree usted conveniente que en las universidades se impulse el estudio de la gestión y de la administración del tiempo? ¿Qué opinión le merece esta situación? Ok, considero que sí, definitivamente es muy importante el manejo del tiempo, como mencionaba el maestro Carlos, que pues de repente somos multitareas, sobre todo en una comunidad universitaria como la de la Universidad Nacionalista, que un porcentaje bastante alto de la población, tanto docentes como alumnos, somos multitareas, o sea, tenemos, o los alumnos, sobre todo los alumnos, tienen un empleo, tienen una vida sentimental tal vez, tienen una vida familiar, tienen una serie de, aparte, son estudiantes, tienen un compromiso consigo mismo en varios aspectos de su vida representa un reto para cualquier persona que no tenga claridad en sus objetivos, que solo se deje ir, el que logre ser como aceptable su participación, su tiempo, su desempeño en cada uno de estos aspectos de la vida. Históricamente, de repente por ahí pensamos que inclusive se dan casos de que quien es exitoso no tiene familia o no tiene no tiene una relaciones de afecto, de amigos, no tiene, porque pues todo eso implican tiempos agregado pues a todas las situaciones que hay que vivir. En este momento tan crítico que vivimos en relación con la pandemia, de repente nuestro hogar se convierte en todo, o sea, nuestro hogar se convierte en un centro de trabajo, se convierte en un lugar donde convivimos y estamos con la familia, se convierte en donde tenemos estas convivencias que anteriormente las teníamos fuera de casa, en el comunicarnos con nuestros amigos, en todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que al inicio de la pandemia, para mí era muy difícil separar estos aspectos de mi vida y todo el tiempo estaba yo constantemente estresada, por un lado por la situación de salud que se estaba viviendo a nivel mundial, por otro lado por todos los compromisos que tenía yo que hacer o con todo lo que tenía yo que cumplir. Entonces, la cuestión de que pues yo no sabía si era mañana, tarde, noche, madrugada, lo que fuera, todo el tiempo estaba yo haciendo algo y no podía dormir, estaba muy cansada, estaba muy estresada, todo me costaba trabajo. Además, en este aprendizaje con las nuevas tecnologías, pues la verdad sí fue como llegó un punto en el que, a ver, necesitas priorizar y necesitas ver qué es lo que es más importante, qué es lo que es menos importante,
qué es lo que puedes pedirle a alguien más de la familia que lo pueda hacer o que lo haga. Y esta cuestión es sumamente interesante porque estamos tan envueltos, tan complicados en todas las cosas que hay que resolver, que si no tenemos un apoyo, si no tenemos a personas que nos puedan indicar como tips o que nos puedan ayudar como a ver desde fuera, siempre es más sencillo ver lo que está pasando con alguien que internamente, porque si históricamente lo has hecho así y de alguna manera te ha funcionado, entonces como ¿por qué lo vas a cambiar? Es muy importante que si se da la oportunidad a nivel universitario, establecer, por ejemplo, estas estrategias o establecer condiciones que puedan ayudar a los alumnos a mejorar su calidad de vida y a manejar de una manera más adecuada sus tiempos y a poder separar cada cosa o combinarlas, pero de forma amable, sin que se convierta en un estrés, sin que se convierta en algo que se les puede ir la vida en ello. Entonces, sí considero que es muy importante, además necesario, sobre todo en una población como la que hay en la universidad. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Totalmente de acuerdo. Sí, y gracias por también compartir por su experiencia personal, maestra, porque no crea que no nada más usted, sino muchos de nosotros, muchos de nuestros alumnos también y todos nuestros directivos, seguramente nos enfrentamos a ese tipo de situaciones que son muy importantes tomarlas en cuenta. A veces tal parece que nuestra vida la llevamos de manera ordinaria y que nada va a cambiar. Pero vean cómo ha cambiado esto de manera radical en todas las cosas que hacemos. Por eso, maestro Colín, viene la parte de, en las universidades, ¿usted cree que es necesario impulsar el estudio de la administración del tiempo? ¿Cuál Sí, es su maestro, yo opinión? creo que sí, gracias. Yo creo que eso se tiene que aprender desde la primaria. En algunos países llevan esta materia, así como llevan ciencias naturales, llevan español, llevan matemáticas, en algunos países se lleva esta materia como una materia obligatoria, así como es la administración financiera, como es la ética, como es el ejercicio, también esta materia se lleva desde la primaria, desde el nivel de infancia, se les va entrenando a los jóvenes, a los niños, para que administren su tiempo. Yo creo que esto es algo que las universidades deberían, más con esta situación de la pandemia, que pues cambió nuestra rutina, cambió nuestra vida, cambiaron precisamente pues la situación de nuestra salud. Se debe de implementar cursos, talleres o actividades donde el alumno, ¿verdad?, aprenda a administrar su tiempo. El tiempo, como decía la maestra Rocío, para sus actividades académicas, el tiempo para sus actividades familiares, el tiempo para cuidar su salud, tanto física como emocional. Entonces las universidades pues tienen este reto ahora, ¿verdad? Con esta situación de la pandemia que todo cambió, de implementar dentro de sus materias, dentro de actividades extracurriculares, dentro de algunas dinámicas, cómo planear, organizar nuestro tiempo. Los alumnos y en general todos los mexicanos tenemos muy mala administración de nuestro tiempo, le dedicamos, como decía el maestro Carlo, al internet, estamos en el Face, estamos ocupando nuestro tiempo en la vagancia, en el ocio, estamos durmiendo, estamos acostados, estamos haciendo cosas que pues nos roban el tiempo, estamos perdiendo el tiempo en la televisión, ¿verdad? En programas o en el fútbol, a lo mejor alguno por ahí se va con lo del fútbol, ¿verdad? Porque en México es muy importante el fútbol, pero en otros países pues no se dedica tanto tiempo al fútbol, ni a la televisión, ni a pues estos programas que pues sí nos roban tiempo. Entonces las universidades están obligadas y con esta situación a replantear sus estrategias para poder no solo enseñar, como les decía, desde la primaria, sus materias de la carrera, ¿verdad? De su licenciatura, sino implementar aquellas acciones, aquellas estrategias para que los alumnos aprovechen bien el tiempo.
Y pues esto se aprende, ¿verdad? Porque pues sí traemos ciertos rezagos desde la infancia, ¿verdad? Ciertos malos hábitos, rutinas que no nos han hecho nada bien. Sí, las universidades nos ayudan en ese sentido, ¿verdad? Los directivos nos ayudan a hacer mejor nuestras actividades, pues el alumno va a aprender a administrar mejor su tiempo y va a tener ese equilibrio, un equilibrio hacia su vida académica, hacia su vida personal y hacia su salud. Eso sería la lección más importante que estamos teniendo con esta pandemia. Aprender. Todos podemos cambiar, ¿verdad? Esos malos hábitos, aunque muchos son adultos, pero pues bueno, tenemos esa capacidad de flexibilizar y de mejorar, cambiar, tener una actitud positiva con esta situación de la pandemia, que pues, como decía la maestra Rocío, la pandemia pues ya lleva más de un año y pues las cosas no se ven. Y pues en ese año pues tenemos, ¿verdad? Que pues hacer esos cambios. Entonces ahí sí es muy importante que las universidades pues cambien estas estrategias de enseñanza y nos ayuden, sobre todo en la carrera de administración en la que estamos, ¿verdad? Para que pues nosotros aprendamos a administrar el tiempo y lo apliquemos en las empresas o en nuestros negocios familiares. Gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias, maestro José Luis. Efectivamente, dentro de las universidades sí se tiene que impulsar, porque, bueno, si bien es cierto, ya se trae desde el mismo hogar, ¿verdad? Desde el mismo hogar acostumbramos a nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestros cercanos, cómo administramos nuestro tiempo. Y en las escuelas, por supuesto, pues por eso se hacen las planeaciones, los cronogramas y todo ello. Pero aún así, pues los catedráticos, a los docentes, pues seguramente a eso estamos obligados a hacerlo. Pero pues a los alumnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Si los metemos en esa dinámica o no? Entonces, muy importante lo que usted dice, que las universidades tienen que ya aplicar, pues a través de sus plantas de docentes, ¿no? En este caso, también nosotros debemos estar súper actualizados para también hacer las recomendaciones correspondientes. Maestro Aarón, Sí. ¿qué instrumentos y técnicas puede usted recomendar para la gestión del tiempo de nuestros estudiantes universitarios? Sí. Yo creo que primero cada estudiante debe de replantear su compromiso como tal. Porque por un lado tiene que sacar adelante su carrera, cumplir con una serie de requisitos para aprobar las materias y pero para que suceda esto de manera positiva, tiene que aprovechar el tiempo, tiene que optimizar su tiempo. Y para ello, me regreso a la idea de calendarizar nuestros tiempos, ¿sí? Ellos a lo mejor ahora están más agobiados, más saturados, porque no es lo mismo recibir clases en forma presencial que como se está dando en estos tiempos. A lo mejor es más carga de trabajo, entonces es más cansado. Lo mismo lo experimentamos nosotros. Entonces, por tal motivo, yo creo que tienen ellos que replantear nuevamente qué es lo que más desean hacer en esta vida para su futuro. Ya están en la carrera, ya están a mitad o a finales de la carrera. Bueno, entonces con mayor razón tienen que visualizarse en el futuro. Cómo optimizar más su tiempo para ser más productivo. Y la técnica más fácil o más rápida es la calendarización, pero para ello necesitamos priorizar estas encomiendas, de lo menos importante a lo más importante, en función del tiempo, porque cada actividad tiene un límite de tiempo. Entonces, ahí está el punto clave de cómo nosotros podemos organizar o reorganizar nuestra vida para ser óptimos y ser productivos. Entonces, yo creo que aquí entra ya la voluntad de cada quien, ¿sí? Y no vernos interrumpidos por los distractores, por los interruptores que ya se mencionaba hace un momento, ¿sí?
El teléfono, yo creo que por ahí a los jóvenes los absorbe mucho, ya lo decía el maestro Carlos. Esas ocupaciones no recomendables no ayudan a optimizar. Por lo tanto, por eso decía hace rato, tienen que replantear su vida, sus tiempos, para seleccionar con mucha prontitud qué es lo que más desean para sí mismos, ¿sí? Y que tiene que ver con su futuro. Es la carrera, entonces centrarse en la carrera, ¿sí? Organiza tu tiempo, calendariza tu tiempo para que puedas ser productivo, ser eficaz, ¿verdad? Entonces, por ahí debe de encaminarse los jóvenes en estos tiempos, y si están las posibilidades de la universidad de ofrecerles algún otro tipo de ayudas, orientaciones, pues igual eso ayudaría mucho en su formación. Es lo que puedo comentar, maestro. Gracias, maestro. Hay una pregunta de nuestra audiencia dirigida precisamente a los panelistas, y yo creo que va relacionado a lo que usted comenta, maestro Aarón. Dice que ¿será necesario tener un plan de vida? ¿Y esto cómo se vincula con la administración del tiempo? Sí, es lo más deseable, tener un plan de vida, ¿sí? Porque en la medida en que se construya esto con mucha claridad, basándose en el quién soy y quién quiero ser en el futuro, lo que yo decía hace rato, visualizarse de aquí a 5 años, ¿cómo me quiero ver? ¿En dónde quiero estar? ¿Sí? ¿Qué es lo que más deseo alcanzar? Entonces hay que vincular ahí el deseo con el objetivo, para poder enfocarme y optimizar mis tiempos y ser lo más productivo posible. Ser puntual en mis acciones, porque el tiempo así lo va marcando. Entonces, un plan de vida me ayudaría mucho a generar estas necesidades en mí como estudiante, para poder actuar con esmero, con entrega, pero con una visión muy clara, hacia dónde voy, ¿verdad? Ese es el vínculo que debe haber, mi deseo, mi objetivo. Basándose, repito, en cómo me quiero ver de aquí a 5 o de aquí a 10 años, ¿sí? Entonces, el plan de vida sería un instrumento ideal que nos ayudaría mucho para poder caminar prudentemente en esta vida y ser, obviamente, como dicen los señores, los abuelos, ser un hombre de bien en la sociedad y con mi familia, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Carlo, sobre la misma pregunta casi, las herramientas digitales para lograr la mejor gestión del tiempo en los estudiantes universitarios. ¿Qué nos puede usted sugerir? Claro. Bueno, yo creo que como universitarios o como estudiantes o como personas, tenemos que tener mucha atención, como menciona el maestro Aaron, justamente en nuestro plan de vida, ¿no? Y creo que antes de responderle su pregunta, maestro Martín, me gustaría compartir unas preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos y bueno, enfocado más a nuestros estudiantes, que sería que nos preguntáramos qué queríamos ser de niños y por qué, ¿no? Es interesante. Luego, ¿qué queríamos ser de grandes? ¿No? Tercero, ¿cómo nos gustaría ser recordados? También nos podríamos preguntar, ¿cuál es ese sueño reprimido que tenemos, que quisiéramos hacer, pero no lo hemos hecho? ¿Y qué estamos haciendo estudiando esto? ¿No? Yo creo que son preguntas muy trascendentales que a lo mejor ahorita no las vamos a responder, pero tiene que ver un poco con nuestro plan de vida, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Qué no queremos ser? Muchas veces no estamos seguros de qué queremos, pero mientras sepamos qué no queremos, creo que ya es un gran avance. Bueno, respondiendo a la pregunta, maestro, algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en mi especialidad, que es el marketing, ahorita está muy en boga lo que es el marketing digital, pero los fundamentos y la teoría son el marketing, por así llamarlo, tradicional. Entonces,
todas las estrategias de un buen administrador o todas las estrategias de una persona del marketing o de negocios pueden ser aplicadas en distintas plataformas. Entonces, si nosotros somos unas personas ordenadas y tenemos objetivos y somos comprometidos, no importa que nuestro trabajo sea presencial, sea a distancia o sea en lo digital, porque como personas vamos a funcionar de una forma adecuada o esperada, ¿no? Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que tengamos esto que tengo aquí. Es una agenda, ¿no? En la cual nosotros podemos colocar nuestros objetivos. A lo mejor pueden decir que como soy de la vieja escuela o puedes llegar a ser chavorruco, pues todavía lo tengo en papel, ¿no? Yo, por ejemplo, para este panel, pues hice algunas anotaciones, ¿no? Aquí están mis anotaciones. Lo hice en papel. Pero lo mismo lo puedo hacer en mi teléfono, ¿no? O lo mismo puedo hacerlo en mi celular. Entonces, las herramientas digitales son muy funcionales, pero vienen desde los fundamentos en el cual nosotros podemos tener este orden, ¿no? Entonces, no importa la plataforma, lo que nosotros vayamos a hacer habla por nuestras acciones. Pero hablando de esto, yo lo que recomiendo mucho es que tengamos siempre un correo de Gmail, ¿no? La G Suite o todas las aplicaciones que tiene Gmail son realmente algo fundamental para poder trabajar en este tiempo, ¿no? Incluso muchas personas de recursos humanos, cuando te piden un correo para poder contratarte, ven, ¿no? Si tienes un Hotmail o tienes un Yahoo, pues es que a lo mejor en México no es tan aplicable por todas las herramientas que nosotros tenemos. Entonces es preferente tener Gmail, ¿no? Ahí tenemos un calendario. Este calendario lo podemos nosotros llevar a nuestro calendario personal que podemos tener en nuestro celular y podemos ver distintos calendarios, ¿no? Incluso nos da nuestro teléfono la oportunidad de ver el calendario de mi casa, ¿no? ¿Qué día me tocan lavar los trastes, ¿no? ¿Qué día me toca barrer? ¿Qué día me toca sacar la basura, ¿no? Y aparte tengo el calendario de la Universidad Nacionalista México, ¿no? ¿Qué día tengo que revisar tareas? ¿Qué día es mi último día para subir la tarea, ¿no? ¿Qué día tengo yo que planear alguna situación? O si tengo otro empleo, ¿no? También tengo mi calendario y entonces yo puedo transponerlos o también puedo yo ver uno por uno, ¿no? Entonces, siempre tener una agenda es bien importante. Un poco más específico, nosotros podemos ocupar una herramienta gratuita que se llama Trello. En esta herramienta Trello se escribe, lo voy a colocar aquí en el chat para que lo podamos ver todos. Esta herramienta nos ayuda justamente a tener un organizador de nuestras actividades, ¿no? Nos ayuda a tener cuáles son las actividades, que es un planificador, donde nosotros podemos ver cuáles son nuestras actividades por hacer, cuáles son las actividades que estamos haciendo y cuáles son las actividades que ya se terminaron, ¿no? Entonces, con este planificador podemos hacer equipos de trabajo y nosotros poder estar viendo cómo van cada una de las actividades que nosotros estamos aplicando o que se están desarrollando en nuestra organización. Por último, también hay otra aplicación que se llama Evernote, ¿no? Donde nosotros podemos tener un montón de notas que se van a la nube y que el almacenamiento es muy grande, porque conozco muchas personas, incluso yo, que le mandamos a alguna persona de mucha confianza o incluso a alguna persona que ya nos bloqueó y utilizamos ese chat de WhatsApp para poder enviar recordatorios, ¿no? Entonces, Evernote nos sirve, incluso podemos calendarizar o poner alarmas para que nos vaya recordando hacer muchas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que son estrategias que nosotros podemos ocupar en el mundo digital. Puede haber muchísimas más, pero todo se va a partir de los fundamentos que parte de, por ejemplo, tener una agenda en cualquier medio que nosotros podamos tener. Gracias. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, hay un sinfín de herramientas que nos ayudan efectivamente a gestionar nuestro tiempo. Bien, para ir concluyendo y a manera de conclusión de la administración del tiempo, ahora sí, en la actualidad, en tiempos de pandemia, maestra Rocío, ¿ha cambiado la gestión o la administración del tiempo
en esta pandemia en las actividades de la empresa? ¿Qué opiniones le merece a usted, maestra? Pues definitivamente sí ha cambiado enormemente la forma de trabajo, la forma de administrar en tiempos de pandemia. Hace pues más o menos un año y medio era impensable este trabajo en línea, no existían las estrategias, no teníamos el conocimiento en algunas herramientas tecnológicas. Bueno, estoy hablando por mí. Eh, yo no pertenezco a esta generación digital como tal, sino que he tenido que hacer el tremendo esfuerzo de aprender el uso de estas diferentes tecnologías que tenemos a la mano y que son de mucha ayuda en este momento. Y pues en nuestra mente, cuando menos en la mía, era un poco complicado pensar en el trabajo a distancia. O sea, yo pensaba que representaba unas cuestiones muchísimo más intensas de lo que realmente es. Por ejemplo, de repente en esta mal diseño que hay de descripciones de puestos, en este mal diseño que hay de funciones de tareas, no, pues trabajamos a través de la presencia, no de la eficiencia en los lugares de trabajo. O sea, no existe esta posibilidad de la eficiencia como tal cuando no hay un objetivo claro, concreto, cuando no hay planeaciones, cuando no existe una estructura formal que pueda ayudar. Entonces, en el momento en el que nos fuimos todos a casa y ahora tiene que ser todo a distancia, pues quienes no tenían estas herramientas, esta cuestión de saber con claridad qué es lo que se pretende lograr, de trabajar a partir de metas, a partir de entregas, de cuestiones muy específicas, pues mucha gente, sobre todo en las oficinas gubernamentales, tanto del gobierno federal o del gobierno estatal o municipal, se fueron a sus hogares y no hicieron nada durante los primeros meses de la pandemia, porque no sabían con claridad qué hacer, porque lo más importante era llegar, checar en un biométrico, o registrarse en una lista donde pues te da tu asistencia y pues era un poco difícil que cuando no había como este orden o este diseño de tareas, pues se pudiera hacer a distancia, porque pues, era importante estar ahí para que pues vieran que llegamos a trabajar y allí estaban, ¿no? Entonces, cuando existe esta posibilidad, o sea, quienes manejan objetivos, metas, quienes manejan planes, pues se pudieron ir a su casa y empezar a trabajar desde casa sobre lo que había que hacer todos los días. Ejemplo, lo que sucedió con nosotros en la universidad, que de un día para otro nos quedamos en casa y empezamos a trabajar en línea con N cantidad de problemas, pero cuando menos teníamos el conocimiento de qué era lo que tocaba en contenido en esa clase, en ese sábado o en los siguientes 2 sábados, en fin. Entonces, eso ayudó en gran medida a que se pudieran ir solucionando y resolviendo los problemas. El principal inconveniente inicial fue la comunicación. O sea, no tanto el que no supiéramos qué seguía, sino más bien el cómo hacerle para comunicarnos con nuestros alumnos, el cómo hacer en el uso de las distintas plataformas, el cómo hacer eficiente esta situación. Entonces, algunos para las empresas fue una transformación total, fue un rediseño de tareas, fue un rediseño de las funciones que había que hacer. Inclusive algunas empresas consideran que es muchísimo mejor el trabajo a distancia, les conviene porque se ahorran muchos gastos al tener a sus empleados en la empresa, pues porque los ponen a trabajar a través de resultados, les encargan resultados para determinados cada día, cada semana, cada quincena, no sé. Entonces, ya el empleado ya decide cómo hacerlo, se organiza en relación con los tiempos que tiene en su hogar o lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. También, por ejemplo, en el caso de algunos restaurantes,
o tiendas comerciales que no tenían la opción de entrega a domicilio, pues se vieron obligadas a pertenecer o a incorporarse a algunas plataformas de reparto. No, la idea no era así como contratar más personal, sino más bien ver la forma de cómo hacer llegar sus productos a los posibles consumidores. En el caso de los restaurantes que están agregados a estas distintas plataformas, tienen una serie de condiciones que deben de cumplir para que tengan acceso a la plataforma. Y pues también inclusive hubo cambios en cuanto a los procedimientos de trabajo. Los procedimientos cotidianos se vieron alterados, afectados, porque pues tuvo que hacerse un rediseño de muchas actividades para que las empresas pudieran continuar funcionando. Obviamente los ejecutivos, los dueños, los administradores que estuvieron dispuestos a hacer estos cambios, que se dieron en esta apertura o en esta fase creativa, por así decirlo, de hacer los distintos cambios, pues obviamente son las empresas que al día de hoy sobreviven, subsisten. Algunas empresas que no tenían tanto éxito se convierten en exitosas justamente por la eficiencia en el trabajo que ellos están desempeñando. Entonces, obviamente que los tiempos de pandemia es un principio administrativo, cambiar o morir, pues obviamente les impulsa, les da ese impulso externo para que puedan hacer distintos cambios, distintas alteraciones y mejoras a los procesos productivos. Entonces, los tiempos de pandemia nos ha cambiado a todos, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el pensamiento, nos ha cambiado a las estructuras, la esencia, la misión de las empresas no ha cambiado en gran medida, la visión tampoco ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la forma de cómo hacer el trabajo. Y es definitivo y estos cambios van a prevalecer y esta experiencia de más de año y medio va a prevalecer y depende de cada administrador, depende de cada individuo que capitalice estas funciones o esta nueva experiencia. Es muy interesante y deberíamos de verlo desde el punto de vista de la administración, como administradores, como una oportunidad para poder desarrollarnos de una mejor manera, ¿no? Y quizás estábamos en nuestra zona de confort, en algo muy repetitivo, y esto nos vino a poner las pilas y reacciona y cambia, porque si no, no hay de otra. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, efectivamente. De hecho, la empresa tiene que replantear, o hay algunas que ya replantearon, pero hay quienes todavía lo están pensando. Y eso es parte también de que no están aprovechando el tiempo actual, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, muy interesante su comentario. Mi estimado maestro José Luis, para los alumnos, ¿usted cree que ha cambiado la gestión del tiempo en la actualidad? Sí, maestro, pues como lo comenta usted y la maestra Rocío, cambió la vida para todos. Creo que pues nadie se ha salvado. Esta situación o este virus llegó a todo el mundo. Pues prácticamente afecta a todos los países. Y México fue uno de los países más afectados. Y no mal recuerdo, por ahí estaba viendo las estadísticas. Y es el cuarto país con el mayor número de fallecimientos y uno de también entre los 10 países con mayor número de contagios. Entonces, esta situación, pues realmente, pues no, ni siquiera nos los imaginábamos. Muchas empresas ni siquiera previnieron este tipo de situación, porque ahí algunos autores ya también planteaban esa posibilidad de que iba a haber una situación, una crisis tanto económica o de salud. Entonces eso afectó pues prácticamente a todo el mundo, a toda la humanidad, a las empresas, afecta pues a los maestros, afecta a los estudiantes, y a los estudiantes pues les cambió, como les decía, terriblemente la situación, la rutina, de tener una situación estable, una situación normal, de ir a clase, de hacer la tarea, escuchar al maestro, etcétera. Pues pasamos una situación donde los alumnos han tenido que lidiar con problemas psicológicos, con problemas económicos, con problemas
en la cuestión de su salud, han perdido familia, han perdido dinero. Y eso, pues los ha obligado también los estudiantes a madurar más. Ahí platicaba la maestra Rocío esta situación que estamos en una zona de confort. Pues eso se termina. Eso se termina. Hemos visto en la historia, tanto de la administración como la historia de la vida, que las crisis llegan. Las crisis llegan, no estamos preparados, no sabemos qué hacer, nos sentimos acorralados. Y ahí es cuando pues tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos en la administración. La administración tenemos una escuela ahí de las contingencias, una teoría de las contingencias que habla precisamente que pues el ambiente, la situación, ¿verdad? Interna y externa, pues afectan la forma a la empresa. Y pues bueno, esta situación también, o estas contingencias la podemos aplicar en la vida personal. Los alumnos deben sacar una lección muy importante de esta situación que nos tocó. Lamentablemente, pues como dicen, pues muchos han tenido que emigrar, no han continuado estudiando, han tenido que buscar otra ocupación, se han perdido muchos espacios en las escuelas. Y pues bueno, esta situación, pues tenemos que buscarle algo positivo. Hay un término por ahí que se llama, me parece, trabalengua, resiliencia, que pues se refiere a eso, que los seres humanos tenemos esa capacidad para afrontar traumas, para afrontar problemas, para afrontar condiciones pues muy adversas y sacar algo bueno de esto, ¿no? Entonces es una cualidad humana y esta crisis nos está enseñando eso, ¿no? A sacar eso, lo mejor de nosotros. Los alumnos pues tienen que pues aprovechar esta situación, ¿verdad? Aunque fue muy devastadora, para hacer un cambio en su vida. Mejorar su salud, cuidar su salud, cuiden su salud. Muchos andan en la vagancia, en los ocios, en los vicios. Y pues bueno, no se ha cuidado la salud, comemos mal. Somos uno de los países que come mal, más mal. Ahí también tenemos que cuidar nuestra alimentación, puros productos industrializados, productos chatarra comemos, ¿no? Entonces hay que replantearnos cuánto nos gastamos, qué estamos comiendo, estamos subiendo de peso. Una de las situaciones que más ha incrementado ahorita es el incremento en el peso también, ¿verdad? La cuestión también del dinero. La mayoría de las familias y personas pues están teniendo problemas de dinero. Y la cuestión de que pues estamos con la familia, como dice, pues hay que aprender a valorar a la familia que tenemos, platicar, ayudarnos, ¿verdad? Apoyarnos en este momento. Y la cuestión de su carrera, ¿verdad? Es el momento de mantener su escuela. Es lo que les comento a los alumnos en las clases. Cuiden su escuela, mantengan su escuela. El tiempo ya no se repone. Si tú te sales y tú, pues dejas, ¿verdad? De ponerle todo tu empeño, la dedicación que le estabas dedicando a la escuela, pues sí, va a ser tiempo perdido. Mantengan su carrera, mantengan sus clases, no se desesperen. Esto, que les ayude a mantener su paciencia, la paciencia, que era algo que las generaciones anteriores tenían muy bien marcada, ¿no? Esa fortaleza espiritual, mental nos va a ayudar muchísimo. Y la cuestión del emprendimiento, una de las cosas que platicaba también el maestro Carlos es esto. Creo que debemos de sacar algo bueno de esto en términos de administración, de negocios, y uno de ellos es el emprendimiento. Invitar a los alumnos, ¿verdad? Que reflexionen, que se hagan ese propósito de dedicarse al emprendimiento. Creo que eso es lo que nos va a ayudar mucho. Ya no estar dependiendo de un trabajo o dependiendo de que me contraten o me corran. Y mucha gente que está con esa incertidumbre. Los alumnos deben de mentalizarse de que posiblemente el futuro de su carrera, de su profesión, sea el emprendimiento. Creo que eso es lo que yo les puedo decir, les puedo comentar, ¿verdad? Como una lección muy importante de la pandemia. Si nosotros aprendemos de esto, vamos a salir pues más fortalecidos. Vamos a ser tanto estudiantes como maestros mejores personas en la vida, tanto pública como privada. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro José Luis. Muy interesantes sus aportaciones y sus conclusiones. Maestro Aarón, en los catedráticos ahora, ¿cómo ha cambiado esto en nuestra labor de docencia ante el grupo? Como parte, pues esta pandemia efectivamente nos ha afectado a todos, pero ahora como catedráticos, porque si bien es cierto nos afectó a todos,
pero estamos hablando ahora de manera específica. Ya hablamos de los estudiantes, cómo tienen que reforzar ese ímpetu por seguir adelante en sus carreras. Pero ahora también los catedráticos en sus responsabilidades ante los grupos, ante sus alumnos. ¿Cómo ha cambiado esta gestión del tiempo, esta administración del tiempo en estos tiempos de pandemia? Sí. Ha sido demasiado interesante, pero también ha sido demasiado estresante. El insertarnos en este nuevo mundo con estos nuevos hábitos de trabajo desde casa y tratar de cumplir lo más que se pueda con el tiempo que tenemos. Yo creo que tiene edad esto. ¿Qué quiero decir? Los jóvenes a lo mejor ha sido más fácil para ellos insertarse en este mundo de la inteligencia artificial. En cambio nosotros, nuestra edad, los adultos, y otro poco más complicado aún para los adultos mayores, ha sido un poco más difícil, un poco más complejo. El saber manejar el Zoom, por ejemplo, o el Google Meet, bueno, tuvimos que aprender a manejar estas herramientas, ¿sí? El ya no ir al banco a hacer un pago, bueno, se puede hacer desde una aplicación de nuestro móvil. Bueno, eso también ha costado trabajo aprender a hacerlo, pero lo tuvimos que hacer, ¿sí? Porque el tiempo así nos lo fue marcando. Esos son los efectos de la pandemia en nosotros como catedráticos y gracias a los alumnos de repente les digo a ellos, ténganme paciencia porque soy más lento que ustedes, ¿no? En el manejo de estas herramientas. Y así hemos estado acomodándonos y a lo mejor es la misma experiencia de un buen porcentaje de nuestros compañeros catedráticos de nuestra edad, insisto mucho en eso, porque se ve. Entonces, yo creo que esos son los efectos. Sin embargo, para mí es un gran conocimiento, maestro. Yo veo a través de muchos medios que ya tenemos ahora, países nórdicos allá en Europa, por ejemplo, Suecia. Me voy a algo muy alto, tal vez, o muy lejos, ¿no? En avances de la vida, de cómo es la vida por allá y cómo somos todavía por acá. En ese país, el dinero en efectivo ya casi no circula, ¿sí? Todo es mediante tarjetas o aplicaciones, todo. Entonces, nosotros aquí como que apenas nos estamos asomando a este nuevo mundo tan inteligente, tal vez cabe la palabra, y nos falta mucho por aprender. Sin embargo, visualizo ese futuro para nuestro país, ¿sí? Y los jóvenes, obviamente, que ya están insertados en ello, ¿sí? Nosotros más bien tenemos que ir acomodándonos, ¿sí? Tenemos que ir aprendiendo día a día en cómo mejorar nuestro desempeño en este mundo tan interesante, en este mundo nuevo para nosotros, ¿sí? Entonces, para mí que esos son los efectos interesantes que nos vino a dejar, pero a la vez significan una enseñanza para insertarnos en esta nueva vida y que puede ser tal vez en un futuro mucho más amigable. Una vez que ya estemos familiarizados con su manejo, podría tal vez hasta ayudarnos a tener una calidad de vida, porque a lo mejor tendríamos tiempo para atender a nosotros mismos, haciendo ejercicio, lectura, hacer de repente 2, 3 minutos, hacer reflexiones de nuestro existir, tener fe, etcétera, etcétera. O sea, hay campos que tenemos que alimentar en nosotros mismos para tener una autoestima en un nivel aceptable y poder ser congruentes con nuestras acciones y ser obviamente productivos, que es lo que también se busca sin querer todos los días. Maestro, pues yo creo que el tema da para mucho más, sin embargo, los tiempos aquí también son importantes, entonces por el momento es lo que puedo comentar. Muchas gracias, maestro. Pues sí, sin duda, siempre ha afectado a todos nosotros, ¿verdad? Bien, maestro Carlo, ¿qué ventajas ha traído esta pandemia, pero en relación a gestión del tiempo? Bueno, como muy bien mencionaba
los panelistas compañeros, la maestra Rocío, el maestro José Luis, el maestro Aarón. Para todos ha sido un reto, pero tenemos nosotros la capacidad de adaptarnos, ¿no? Entonces, como mencionaba yo en una participación anterior, la pandemia vino a acelerar muchos procesos y vino a poder eficientarlos, ¿no? Un ejemplo pudiera ser en nuestra universidad el tener que trasladarnos todos los sábados a la universidad, ¿no? Tenemos varios alumnos que vienen de algunas comunidades y el trayecto es de más de 2 o 3 horas, ¿no? Incluso puede llegar a muchísimo más tiempo. Entonces, ese tiempo en que a lo mejor algún alumno que me ha tocado tener que dice que toma la Suburban a las 11 de la noche, llega a las 6 a la central, ¿no? Toma un taxi o un camión para la universidad, se tarda aproximadamente 40-45 minutos y tiene que llegar a la escuela, pues nada más el tramo, ¿no? De estar viajando, el cansancio, su trabajo, la vida, su familia, pues a lo mejor ese tiempo lo puede invertir en descansar, como ahorita comentaba el maestro Aarón, ¿no? Incluso a reflexionar sobre nuestra existencia. Entonces, creo que de las ventajas ha sido eso. Como ya mencionábamos también, las instituciones o las organizaciones se están ahorrando también muchos recursos en cuanto a tener espacios físicos. Hay ahorita un problema de la industria inmobiliaria más centrado en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde hay muchos corporativos, porque estos grandes edificios de 50, 60 pisos, pues ahorita están desiertos, ¿no? No hay personas que vayan a trabajar y en consecuencia mucho de la vida que está sucediendo alrededor de estas personas o de estos trabajos, pues están viendo afectados, ¿no? Ejemplo, las universidades que no tienen alumnos, que no tienen maestros de forma presencial, la papelería, ¿no? El restaurante, la fonda, el puesto de memelitas, pues ahorita ya llevan un año sin poder estar trabajando. En Oaxaca, al ser un lugar muy ecléctico de visitantes y de turistas, podemos encontrar en la ciudad de Oaxaca bastantes espacios de coworking o espacios donde son oficinas compartidas, ¿no? Entonces, generalmente muchos extranjeros que tienen la posibilidad de trabajar donde tengan una computadora y conexión a internet, no necesariamente tienen que ir a checar y poner su dedo o poner su ojo o anotarse en una libreta para poder cumplir con su trabajo. Vienen a Oaxaca y trabajan, pasan 6 meses, después se van a Chiapas o luego se van a Guatemala, se van a Argentina y pueden viajar, ¿no? En lo personal tengo un amigo, un conocido del fútbol, que igual es mercadólogo y trabaja para una empresa alemana que está establecida aquí en México y trabajaban de manera híbrida, ¿no? Iban cierto tiempo a la semana a las oficinas, pero a partir de la pandemia les dijeron que esta forma híbrida terminaba, todo iba a ser en línea, entonces, pues ya solamente les pedían una buena conexión a internet y que cumplieran con sus metas, ¿no? Entonces, a partir de un año, este amigo cada mes ha vivido en un estado diferente de la República porque no necesita estar atado a algún lugar, ¿no? Obviamente, son formas de vida, ¿no? Por eso preguntábamos, ¿no? ¿Qué queremos como vida, ¿no? A lo mejor para tener una pareja, a lo mejor tener hijos, no lo sé, pudiera ser un poco más complicado, pero si encuentra a él una persona que sea su compañera de vida o compañero de vida o compañere de vida, y está enfocado a lo mismo que él, pues a lo mejor pueden ser nómadas, ¿no? Hay personas que tienen pues esta alma, ¿no? De no echar raíces en algún lugar, como a lo mejor podemos pensar en un momento conservador, tenemos que hacer ciertas cosas como se han hecho, ¿no? Entonces, creo que las posibilidades son infinitas, depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Hay pros y contras como en todo, y yo creo que nos toca a todos ponerle siempre buena cara a lo que puede venir y tener buena actitud, porque si no, al final de tiempo,
como mencionaba usted, maestro Martín, en la reunión que tuvimos antes, pues nos podemos olvidar de vivir, como decía Julio Iglesias. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro y maestros, muchas gracias. Es importante, creo que todos coincidimos que es necesario replantear nuestros hábitos ahora en este tiempo, ¿verdad? Retomo un comentario, una pregunta que hace uno de nuestra audiencia, nos dice, ¿cómo hacer frente a los malos hábitos para poder aplicar la gestión del tiempo? Yo creo que ya lo hemos platicado en varios de nuestros panelistas, en el sentido de que creo que sí, y lo que acabo de reiterar es que hay que cambiar nuestros hábitos, ¿no? Si anteriormente llegábamos tarde a una actividad, a una sesión o entregar algo, pues ahora hasta tenemos la comodidad de estar en nuestro hogar o en nuestra oficina, por supuesto, y entra la parte de la multitareas que comentaban hace unos momentos también. Pero sí es importante de que nuestros hábitos, nuestra disciplina, sea encaminada precisamente para que podamos aprovechar mejor nuestro tiempo. Y los hábitos buenos, por supuesto, ¿no? Hábitos buenos en el sentido de organizarse, qué voy a hacer, no voy a hacer, etcétera. Y todo. ¿Qué más importante? ¿Qué es lo urgente? Todos esos elementos que ya han comentado nuestros invitados son necesarios en la forma de que nosotros tengamos que replantear nuestros hábitos. Por ello, pues damos muchas gracias a todos nuestros panelistas, a todos aquellos quienes nos estuvieron acompañando, a nuestros maestros catedráticos, a los alumnos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues en esta ocasión, pues vimos la parte del panel de la administración del tiempo. Sabemos también que hay mucho de qué hablar sobre la administración del tiempo también en nuestro hogar, en nuestra vida social. Sin embargo, pues también por cuestiones de tiempo tenemos que ir ajustando todo estas actividades. Pues les agradezco mucho su asistencia, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.